Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado de muchos años, una persona inteligentísima, y no es un halago gratuito, sino un justo reconocimiento a Sebastián Arcos Casabón, quien ha dedicado toda su vida buscando el bienestar y la salida civilizada a esta aventura cubana que lleva 65 años. Sebastián, bienvenido a este nuevo proyecto de Oscaraza Global. Nos estamos viendo en todas partes del mundo y quisiéramos escuchar las informaciones que estás manejando, tus opiniones y tus análisis de lo que está pasando en Cuba. Lo que está pasando en Cuba, creo que lo hemos discutido, Oscar, muchas veces antes, es que el régimen está enfrascado en una vía económica y política que no lleva a ninguna parte que no sea el desastre. En Estados Unidos se usa una metáfora, la metáfora de la gente que está cavando un agujero y están en el fondo del agujero, un agujero muy profundo, y en vez de parar de cavar, siguen cavando. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Tú que eres un estudioso durante tantos años de la realidad de tu país, ¿por qué cuando se presentaron las coyunturas de buscar una salida china o una salida vietnamita, tú recordarás que se habló mucho de eso hace algunos años, ¿por qué la resistencia de la dirigencia cubana de no abrir un poquito y a imitar esos éxitos económicos, aunque manteniendo el control político? Porque tienen obsesión con el control absoluto del país. No creen en que abriendo ni siquiera los márgenes del país, ellos podrían retener el control absoluto, que es la obsesión número uno de Fidel Castro y de Raúl Castro. La obsesión por el control absoluto. Eso es lo que marca las decisiones económicas y políticas del liderazgo cubano, y desafortunadamente las marcan en la dirección completamente equivocada. O sea, se han metido ellos mismos en una crisis económica que no tiene salida, que a su vez resulta en una crisis política que le quita más y más legitimidad a ese proceso revolucionario, que a su vez lleva a una crisis demográfica que está llegando a niveles de espanto. A niveles de espanto. Cuba se está desangrando. Cuba era un país de 11 millones de años, hace 15 años. Hoy es un país de 8.6. 8.6. Es una población decreciente. Completamente decreciente. No solo decreciente porque las mujeres dejaron de parir. Las mujeres dejaron de parir en Cuba en los 80. La tasa de fertilidad de Cuba es más baja que la de Dinamarca. Para que tengas una idea de hasta qué punto la población cubana simplemente no quiere contribuir con ese régimen, porque no quieren tener muchachos en las situaciones económicas y políticas que se viven en Cuba. Pero ahora hay que añadirle el éxodo extraordinario de los últimos 4 años, el más grande de la historia de Cuba desde que la descubrió Cristóbal Colón, donde se han ido millones de personas del país. ¿Esto es peor que el periodo especial? Mucho peor que el periodo especial, porque, entre otras razones, el periodo especial era una crisis económica. No había una crisis de legitimidad política, todavía Fidel Castro estaba en completo control de la situación. Estamos hablando del año 90. Año 91, año 92, hasta que Chávez gana las elecciones en Venezuela en el 99. Ese es lo que se conoce como el periodo especial. La crisis era fundamentalmente económica. Esta crisis que estamos viendo hoy en día es una crisis multisistémica. Nadie cree en el gobierno. Nadie respeta al gobierno. La economía no sirve. El país no produce nada, ni siquiera los tabacos habanos tan famosos para la exportación están cayendo. ¿Y cómo, en base a esos factores, cómo mantienen el control del poder? Porque tienen todo el control de la seguridad del país. Tienen a un grupo de gente que son completamente leales talibanes a esa cúpula de poder. Están, además de eso, comprados claramente. Aquí ha habido una evolución de lo que tradicionalmente dentro de un país totalitario marxista es una élite ideológica. La narrativa de que todo lo que sea estadounidense es malo, agente de la CIA, cipayo, pitiyanqui, y lo revolucionario es bueno. ¿Cómo se podría cambiar esa narrativa? Lo mismo está ocurriendo ahora con los israelíes. Están perdiendo la guerra mediática con Hezbollah y con Hamas. Esa narrativa solamente es válida fuera de Cuba.
hoy en día, no voy a hablar de hace 30 años, hoy en día el cubano de a pie no cree en esa narrativa. Ese es uno de los desastres del gobierno de Díaz-Canel. No es de su entera responsabilidad, pero el desplome de la legitimidad del Partido Comunista y del régimen castrista en Cuba es escandaloso. La gente no cree simplemente en nada de lo que dice el gobierno cubano, y eso explica el éxodo de 2 millones de personas en los últimos 4 años. Qué horror. Pero así se viste de militar, y el fin de semana dice que la culpa de los apagones es de los Estados Unidos por el bloqueo. Por supuesto, y se viste de militar porque ahí donde él está en televisión vestido de militar, él está figurando para que Raúl Castro no lo castigue, porque Raúl Castro sigue gobernando Cuba. No nos equivoquemos, Díaz-Canel será el presidente y el primer secretario del partido, pero Raúl Castro sigue gobernando Cuba y está en pleno uso de sus facultades. ¿Y cuando desaparezca Raúl Castro, qué? Entonces la cosa se pone interesante, porque Raúl es actualmente el árbitro indiscutible de todas las facciones posibles que hay dentro de Cuba. No sabemos quiénes ni cuántas son, pero obviamente las hay, porque se trata de una sociedad de seres humanos. Una vez que Raúl Castro desaparezca, esas facciones empiezan a competir abiertamente por el poder. Vamos a ver entonces quiénes son, qué quieren esas facciones y quién finalmente triunfa en esa pugna por el poder. Y el sucesor aparente en ese momento murió a destiempo, que era López Calleja. Sí, claramente, el camino que Raúl había preparado, el labrado, fertilizado, era coronar a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, pero se le murió el delfín. Sin embargo, todavía hay gobiernos latinoamericanos que quieren ayudar a ese régimen. Acabamos de ver las últimas declaraciones de la flamante presidenta de México, Sheinbaum, que abre una línea de crédito para evitar que Cuba colapse totalmente. Sí, es vergonzoso que haya gobiernos en América Latina que a estas alturas, 65 años después, todavía estén creyendo y promoviendo el mito revolucionario y antiimperialista. Esto es muy importante, y antiimperialista, porque yo creo que si Cuba ha servido de vitrina para algo, es para demostrar que Estados Unidos no tiene que mover un dedo para que una revolución socialista se autodestruya. Ha llevado al país a niveles de Haití y del siglo XIX. Indiscutiblemente. De hecho, el salario promedio, lo puede buscar en Google, el salario promedio de Haití es hoy en día superior al de Cuba. Qué horror. Así es. ¿A dónde? ¿Por qué? Yo sé que hemos hablado de esto tú y yo en múltiples ocasiones, sobre el por qué no se producen los estallidos, a pesar de que hay protestas en diferentes lugares, diferentes sectores, que son reprimidas fuertemente. Pero la represión, aún la más brutal, recordamos a la Gestapo de la Alemania nazi, no puede controlar que hubiera una conspiración en la guarida del Lobo donde aquel oficial veterano de la nobleza alemana le puso la bomba al pie de la mesa a Adolfo Hitler, mesa que lo salvó. No hay ningún vestigio de fractura en las estructuras de poder en Cuba. No es visible hoy en día. Sabemos que hay fracturas, por ejemplo, una de las fracturas más conocidas, más famosas, que más se comentaron, era la fractura entre el hijo de Raúl Castro, Alejandro, y el general Luis Alberto López Calleja. López Calleja está muerto, esa fractura probablemente ya no tiene sentido, pero es innegable que tiene que haber otra fractura. Pero el régimen en esta etapa es todavía muy opaco, todavía no sabemos quiénes son y qué representan esas diferentes fracturas. Hay que esperar a que desaparezca Raúl para que esas fracturas afloren. Ahora, en un momento determinado del régimen, por el camino que va, porque esto no se puede resolver, el tema, específicamente el tema de la generación de electricidad, el régimen no lo va a poder resolver. Agravado con el huracán ahora. Eso es lo de menos. Reparar, reconstruir ese sistema eléctrico requiere 10.000 millones de dólares de inversión sistemática. El régimen no tiene ni el dinero ni el tiempo para hacerlo. Entonces, al final, la gente va a salir a la calle y el régimen se va a encontrar en una encrucijada que tiene dos caminos.
o cede el poder pacíficamente, como sucedió en la Europa Central y del Este, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, en Alemania, etc., se enfrenta a esa masa de población desesperada y se produce un incidente como el de la plaza de Tiananmen en China. Que ese es el cuco de los Estados Unidos, de que no haya uno de las primeras órdenes a la alegación de Estados Unidos cuando la independencia de Cuba, con la enmienda Platt y todo, fue Keep Cuba Quiet. Exacto. Y todavía esa es la política que se sigue aplicando. Y Cuba no se queda tranquila. Cuba sigue representando un problema y de hecho el estimado que tenemos es que en los últimos 4 años han entrado a Estados Unidos 900.000 cubanos. O sea que ya no hay 2,5 millones de cubanos en Estados Unidos, hay 3,5 millones de cubanos en Estados Más Unidos. un descendiente, lo que empiezan a nacer Estoy aquí. contando ya los descendientes de los que llegaron antes, el y medio. Estamos contando con aproximadamente 500,000 de cubanos americanos nacidos acá. Sebastián, gracias por venir a esta nueva aventura, siempre con las puertas abiertas. Es un placer. Gracias. Regresamos, vamos a hablar de otros temas importantísimos. Quédense ahí en Oscar Aza Global, la televisión del siglo XXI.